Buenas noches, les habla Rolando Emanuel y Jiménez en el podcast de Plan B Independencia. Estoy aquí con los compañeros Carlos Rivera Lugo y Marta Quiñones Domínguez y vamos a hablar de un tema bien interesante que hemos estado anticipando durante las últimas semanas. Así que Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Rolando, y tú, y Marta, Bien, que bien. alegre de que estés aquí compartiendo con nosotros hoy. Sí, es la primera vez que tenemos un invitado o invitada. Marta, ¿cómo estás? Sí. Pues muy bien, empezando las navidades, pero estamos bien. Así mismo, el podcast de inicio de las Navidades. Y vamos a tener un tema bien interesante que es el asunto económico de la República de Puerto Rico. Marta, antes de empezar, quisiera que te presentaras un poco para que las personas que no te conocen puedan saber un poco de tu trasfondo. Pues mira, yo soy Marta Quiñones Domínguez, soy profesora o fui profesora de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, soy doctora en economía y planificación, ¿verdad? Y di clase por 30 años en la universidad y sigo por ahí haciendo muchos trabajos voluntarios ahora, porque ahora trabajo más todavía, pero sin ningún tipo de paga, haciendo diferentes trabajos voluntarios, pero hago ahora lo que más me apasiona, hablar de la independencia de Puerto Rico. Excelente. Marta, hay que decir que una integrante distinguida del Plan B Independencia, desde el comienzo, pues participó en muchas de las deliberaciones que se hicieron y pues tuvo la encomienda y la iniciativa también de, con todo el trabajo que ella ha hecho durante años, preparar este plan económico justo y solidario para la viabilidad económica de la independencia. Y la idea es no hablar mucho aquí de otros temas que no sea de cómo es que Puerto Rico podría ser viable si se convierte en un país independiente. Me parece que Marta, tienes la palabra. Pues mira, lo importante es entender que nosotros sí producimos mucho, pero somos un país empobrecido y somos empobrecidos porque de aquí se saca para entonces mandarlo a Estados Unidos las ganancias. Si esas ganancias se revierten en Puerto Rico y si todo lo que se está llevando a Estados Unidos como las aduanas y diferentes otros impuestos se quedarán en Puerto Rico, nosotros tendremos la capacidad de poder articular una economía próspera y feliz. Este plan surgió, ¿verdad? El plan económico del país y es una planificación del país a 20 años en transición hacia la independencia y es planificado porque tenemos que hacer las cosas organizadas, porque tenemos que transformar una economía colonial a una economía productiva, una economía que no dependa de fondos externos, una economía que dependa de sí misma. Y eso es lo que queremos hacer con este plan. Y dentro de este plan, lo primero que tenemos que mencionar es que nosotros reconocemos que la deuda de Puerto Rico es una deuda odiosa, que es una deuda que no se debe de estar pagando porque primero es una deuda colonial y en los tratados, a nivel internacional se reconoce que las deudas coloniales le pertenecen al imperio. Y segundo, después que entró la Junta de Control Fiscal a negociar la deuda de Puerto Rico, se convirtió en más odiosa todavía porque no nos consulta. Y al no consultarnos, y aunque nos consultara, sigue siendo odiosa, ¿no? Pero no nos consulta y está satisfaciendo las necesidades de los bonistas externos y no del pueblo de Puerto Rico. Así que para el colmo, lo poquito que podía tener la deuda de que podía ser de nosotros, ya dejó de ser nosotros cuando se convirtió en una deuda que fue gestionada por la Junta de Control Fiscal. Si sacamos a la deuda del medio, pues entonces tenemos un problema menos en Puerto Rico, ¿no? Y entonces nos quedaría el dinero para nosotros. ¿Qué harían los bonistas? Pues tienen que negociar con Estados Unidos, que es el dueño de la deuda, porque la Junta de Control Fiscal, que es de ellos, no, está negociando la deuda, por lo tanto le pertenece al imperio. Y eso hay que aclararlo. Y hay gente que dice que no es así, pero sí es dentro de la teoría de la deuda, de las deudas externas, eso es parte de ese proceso. Sí, Del segundo. añadir, Ajá. al calce, no quiero interrumpirte mucho, pero en el último proyecto que se presentó en el Congreso sobre las diferentes alternativas de estatus, la única alternativa que estaba libre de deuda era la independencia, porque bajo la Sí, porque independencia no va a haber tribunal federal ni ningún acuerdo con bonistas a base de la Junta de Control Fiscal. O por sea, eso, porque en la estadidad la deuda sigue siendo del pueblo de Puerto Rico y deja de ser odiosa porque ya sería parte del imperio. Y en el Estado Libre Asociado es deuda odiosa, pero es del Estado Libre Asociado. Y esa deuda se fue creando desde 1898. Puerto Rico llegó, ¿verdad?, a no tener deuda
en 1898, o una deuda controlable, ¿verdad? Pequeña, y es Estados Unidos cuando ve la oportunidad de generar estas deudas, ¿verdad? Por eso era que los banqueros eran los gobernadores de Puerto Rico, además del ejército, ¿verdad? Empiezan a ver que hay una posibilidad de generar deuda en Puerto Rico, y por eso la deuda de Puerto Rico es diferente a las deudas de los países soberanos, porque es una deuda colonial y es interna, y está dentro del proceso de las deudas internas de Estados Unidos. Por lo tanto, sigue siendo todavía peor porque fue impuesta, fueron leyes de Estados Unidos y fue un aprovechamiento que en el enclave militar agrícola que habían creado en ese momento vieron la oportunidad de generarla. Así que sacando del medio a la deuda y entendiendo que la deuda no nos pertenece, le pertenece al imperio, entonces nosotros podemos decir que el dinero que tenemos podemos manejarlo. Nosotros articulamos este proyecto primero con una idea de crear un fondo soberano, ¿no? Un fondo que nos diera Estados Unidos por 30 años, por 20 años, ¿verdad? Ese fondo de 36,000 millones, ¿verdad? Por 20 años nosotros le planificamos cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr que se convierta en un fondo estable. ¿Y por qué hablábamos de ese fondo? Para que no hubiera un colapso económico en Puerto Rico. De repente nos encontramos si no tenemos dinero, ¿verdad? El problema es que la gente empezó a cuestionarlo y decir, ¿y por qué vas a pedirle dinero a Estados Unidos? En realidad nos pertenece ese dinero porque nosotros tenemos derecho a una indemnización, y ese no es dinero de indemnización lo que estamos pidiendo un fondo de transición hacia la independencia, ¿verdad? Entonces, si no nos den ese fondo Estados Unidos, como quiera nosotros después diseñamos el mismo proyecto con los mismos fondos que podemos generar en Puerto Rico, porque al otro día de que de Puerto Rico sea declarado independiente, vamos a ser exactamente iguales, pero tenemos que articular el proyecto de país que queremos, ¿verdad? Tenemos que crear las instituciones que van a hacer viable la independencia. Por eso es un plan a 20 años, porque no se puede hacer de golpe y porrazo, ¿verdad? Y como quiera vamos a tener dinero, o sea, la economía va a seguir funcionando, las empresas van a seguir funcionando. La única diferencia es que nosotros vamos a articular y negociar con ellos, ¿verdad? Un proceso de transición donde establezcamos las nuevas reglas de juego. Y eso es parte importante que también lo entendamos, porque están diciendo que los vamos a sacar a todos. Nosotros no vamos a sacar a nadie. La gente que se quiera ir, que se vaya, pero vamos con las personas a negociar ese proceso de transición. O sea, si la empresa se quiere quedar en Puerto Rico, vamos a tener unas nuevas reglas, porque las reglas que tenías anteriormente son las reglas de la colonia. Por lo tanto, tienen que crearse unas nuevas reglas. Pero a lo que creamos esas reglas, tenemos que buscar la forma como transitamos. Se van a seguir cobrando los impuestos, y la única diferencia adicional es que nosotros somos los que vamos a cobrar las aduanas de Puerto Rico y vamos a cobrar los impuestos especiales que Estados Unidos cobra sobre Puerto Rico, y ese dinero se queda aquí. Nosotros hemos determinado que si ese dinero se queda aquí, ese dinero casi funciona como los 36,000 millones que estamos pidiendo anuales a Estados Unidos. O sea, si ellos se niegan a darnos el trato que queremos darle, que nos tienen que dar de transición, nosotros como quiera podemos articular un proyecto de país. Pero tenemos que entonces buscar la forma de cómo hacer rápidamente esa reforma contributiva. Fíjate que todavía en Puerto Rico, en la colonia, no se han puesto de acuerdo para hacer una reforma contributiva, pero entonces si nos movemos hacia la independencia, pues tenemos que hacerla rápidamente. Claro que la tenemos pensado también, pero con discusiones con el pueblo, porque nuestro propósito es tener una economía mixta, y mixta significa donde el gobierno interviene, pero las empresas siguen también funcionando con los mismos conceptos de lo que es una economía mixta, pero no neoliberal. Y eso es importante explicarlo. No vamos a estar en el modelo neoliberal donde destruyes el Estado y las empresas son las que controlan todo. Aquí el Estado es importante, el Estado establece las normativas y los reglamentos, el Estado corrige los errores que el capitalismo tiene, ¿verdad? Y va entonces articulando proyectos poco a poco, diferentes proyectos, donde esos proyectos van a cumplir una serie de funciones, entre ellas erradicar la pobreza, pero sobre todo también pues erradicar una serie de males sociales que se generan con el capitalismo, porque el capitalismo no es perfecto y se ha demostrado en todos lados, y los países intervienen regulando esas imperfecciones del capitalismo, ¿verdad? Y dándole directrices al capitalismo. Al fin y al cabo, cuando se hace el tratado original, o sea, de que nos convertimos en países no bajo reyes, ¿verdad?
El tratado era que el Estado intervenía, el Estado regulaba, el Estado controlaba y el Estado entonces determinaba las reglas de convivencia. Y eso se sigue manteniendo en el proceso de la independencia de Puerto Rico. Al crear el fondo de transición, lo que hacemos básicamente es tener un dinero ahí fijo, un dinero que no se va a gastar completamente, sino se va a ir debitando poco a poco para que entonces podamos articular otros proyectos de país como cómo vamos a alimentar a las personas que tienen bajos ingresos, cómo vamos a ayudar a los ancianos, cómo vamos a crear algunos programas sociales que son importantes y sobre todo vamos entonces a hacer esas transiciones que hay que hacer porque el seguro social, la gente se queda con su seguro social, eso no se pierde. La pensión de veteranos, la gente se queda con su pensión de veteranos, eso no se pierde. Y la pensión que tienen los empleados federales se quedan con ella, a menos que el gobierno de Estados Unidos lo elimine, ¿verdad? Se quedan con su pensión federal porque eso no se pierde. Los empleados de Puerto Rico, pues los empleados del gobierno, que son los que tienen pensiones, seguirán con sus pensiones, pero nosotros tenemos que buscar la forma de cómo sostener ese fondo y nuestro proyecto incluye un plan universal de pensiones, o sea, que todo el mundo tenga acceso a una pensión. Y los que quieran seguir pagando el seguro social a Estados Unidos, lo pueden seguir pagando. Nosotros podemos negociar con Estados Unidos que nos pasen ese fondo acá a Puerto Rico para crear nuestro seguro social, que no es nada extraño en los países. O sea, en los países soberanos pueden crear ese fondo del seguro social. Pero nosotros también estamos hablando de un plan universal de salud y un plan universal de salud como el que tenía Puerto Rico hace varios años atrás, que fue pionero creando lo que otros países lo copiaron y que lo tienen todavía en otros países y aquí lo perdimos. Ese plan universal de salud lo podemos volver a articular. Si lo hicimos una vez, lo podemos hacer 2 veces, ¿no? O sea, la segunda vez y mejorarlo, porque ahora tenemos más conocimiento y hay un grupo de profesores de la Universidad de Puerto Rico que está trabajando en ese plan universal de salud que lo han presentado. Bueno, el Partido Independentista lo presentó recientemente, pero es basándose en lo que este grupo de profesores ha estado trabajando, ¿no? en ese comité multisectorial que trabaja sobre cómo Puerto Rico recuperar un plan universal de salud. Todavía no se ha trabajado en Puerto Rico el plan de pensiones, pero sí lo vamos a tener también y es parte de lo que tenemos que articular como proyectos de país, además de todo lo que tiene que ver con el bienestar. Dime, Rolando. Sí, quería ir como conceptualizando las cosas para ir agrupando todas estas ideas, porque son muchas ideas unas detrás de las otras. Y has mencionado el tema de fuentes de ingresos. Puerto Rico tendría multiplicidad de fuentes de ingresos como república. Fuentes de ingresos que controlan muchas de ellas Estados Unidos y que no nos permiten pues, suplementar el fisco puertorriqueño para los programas sociales que le hacen falta a Puerto Rico. El otro tema es los derechos adquiridos. Pero además, Rolando, además del trabajo, el trabajo produce riqueza. Claro. Es decir, o sea, que por eso hablamos de una economía productiva, ¿verdad? Aparte de lo que pueden ser los impuestos y los puertos, etcétera, ¿verdad? Lo que se cobre por esa vía. Por otro lado están los derechos adquiridos, ¿verdad? Los derechos del seguro social, las pensiones de veteranos y otros derechos que la gente pagó y que eventualmente, bajo ciertas condiciones, se supone que reciba en su momento. El otro tema que mencionaste es esta subvención, que no nos las inventamos nosotros, esto viene de las propias entrañas del Congreso, porque varios de los proyectos que se han presentado reconocen el deber de Estados Unidos de ayudar a Puerto Rico en la transición hacia un país soberano. Y eso nosotros lo hemos calculado de dos maneras, ya sea una subvención por 20 años o un lump sum, ¿verdad? Una suma global que tiene pues, diferentes consideraciones. Si es año por año, pues tú lo vas disfrutando invirtiendo poco a poco. Si te dan una suma grande, pues entonces tú la puedes invertir en los mercados de valores seguros y seguir recibiendo réditos y usar ese dinero para hacer las inversiones de infraestructura portuaria, de aeropuertos que sean necesarias para conectar a Puerto Rico con el planeta. Y eso es bien importante, ¿verdad? Que es otra fuente significativa de ingresos en un término particular. Así que hay dos maneras de que Estados Unidos contribuya con la transición de Puerto Rico. Marta, ¿podrías explicar las diferentes maneras? Pago anual, una suma global, las ventajas y las desventajas de ese tipo de ayuda.
Pues mira, también hicimos el cálculo, ¿verdad? De los 36,000 millones anuales versus si nos los dan todo de cantazo. Y dándonos todo de cantazo significa que el fondo soberano que tenemos que crear se va a estar alimentando durante esos 20 años con ese dinero, ¿verdad? Y todas las ganancias que vaya teniendo. Y esto es importante. ¿Sí? Y Estados Unidos se economiza porque el problema de esos 36,000 millones de dólares, Estados Unidos tiene que separarlos todos los años de su presupuesto, pero puede entonces darnos 489,000 millones en un solo pago, que para ellos es poco, ¿verdad? Y que entonces dirán, pues ustedes resuelvan el problema ustedes, ¿verdad? Entonces la ventaja es que ese dinero lo tendríamos asegurado nosotros, tendríamos que articular también el proyecto de cómo lo vamos a debitar y qué manos van a tocar ese dinero y cómo es que se va a tocar ese dinero, porque cualquier corrupto no se puede meter ahí, ¿verdad? Ese dinero tiene nombres y apellidos y se llama el pueblo de Puerto Rico, y el pueblo de Puerto Rico con diferentes beneficios que va a recibir de ese proceso, que no solamente son para las personas, también es para toda la infraestructura que tenemos que arreglar en Puerto Rico, desde la de energía eléctrica hasta la de acueductos y alcantarillado, además de mantenimiento de las escuelas, hospitales y toda, o sea, otra infraestructura, pero también un fondo que también va a beneficiar a esas empresas que nosotros queremos crear, que sean de aquí de Puerto Rico, porque el desarrollo de Puerto Rico va a ser un desarrollo endógeno de nosotros y exógeno, porque tenemos que invitar como quiera empresas extranjeras porque no lo podemos producir todo. Por lo tanto, ese proceso significa que nosotros vamos a estar separando diferentes porciones de ese presupuesto para diferentes transiciones. Se espera que ya para la segunda parte de los 4 años, de los 4 fases que va a tener la planificación, para la segunda parte tengamos nuestras industrias creadas, nuestras industrias que vamos a proteger. Y voy a explicar un poquito de esto. El modelo de Puerto Rico, que copió Corea del Sur, ¿verdad? Y fíjate que el modelo de la colonia de Puerto Rico lo copió una república soberana, y allá en esa república soberana lo que hicieron fue que ellos articularon el mismo proyecto de atraer empresas extranjeras, pero sobre todo lo articularon con empresas locales o empresas endógenas. Ellos crearon unas empresas que esas eran sus niñas, ¿verdad? Las que iban a cuidar, que ninguna otra industria podía entrar a competir contra esa. Y en esas empresas está la Hyundai como automóvil, que no salió inmediatamente, salió posteriormente, ya cuando ya era una industria grande, ellos lo tiran al mercado, ¿verdad? Y entonces es parte de, uno tiene que crear unas industrias que van a ser industrias de puntas en Puerto Rico. Claro que no van a ser automóviles, pero puede ser de tecnologías de información y de comunicaciones, puede ser de equipos médicos, que nosotros sí sabemos hacer equipos médicos y sabemos también hacer otras cosas que tienen que ver con la salud, como el tejido de implantes, que en la Universidad de Ponce de Medicina se creó ese tipo de iniciativa, el conjunto con la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Crearon como crear esas pieles sintéticas, y esas pieles que se colocan en el corazón también, o lo que llaman unas mallas. Yo no sé mucho de medicina, pero sé que se crearon en Puerto Rico y las crearon mentes puertorriqueñas. Pues tenemos la capacidad para crearlas. Entonces nosotros tenemos que identificar esas empresas para protegerlas. Entonces, invitar a empresas extranjeras a participar en otras áreas que nosotros no vamos a cubrir, porque tenemos que ser claros, no podemos producir todo, ¿no? Por lo tanto, otras industrias que van a estar aquí, pero que no van a recibir tratos preferenciales por encima de nosotros, ¿no? Van a estar compitiendo entre iguales, porque el problema en Puerto Rico es que las empresas extranjeras no pagan impuestos como pagan las empresas de Puerto Rico, entonces las de Puerto Rico quedan en desventaja y tienen que cerrarla a la larga. Pues nosotros necesitamos que las de nosotros sean protegidas. Por ejemplo, un concepto importante es que si yo voy a dar un subsidio a la nómina, no se lo voy a dar a una empresa extranjera grande, se la voy a dar a mis empresas puertorriqueñas para que entonces puedan crecer. Y ese es el proceso de cómo nosotros tenemos que articular ese proyecto o ese plan industrial de la economía social y solidaria que estamos hablando. ¿Y por qué es economía social y solidaria? Porque no es una economía que es neoliberal, y eso claramente lo tenemos que establecer. O sea, aquí va a gobernar el pueblo con el pueblo, ¿verdad? Y nosotros, y el gobierno va a ser una parte del pueblo que va a responder a las necesidades del pueblo, ¿verdad? Y eso es importante entenderlo. Que es diferente, sigue siendo un modelo económico como otros países lo tienen, donde las cooperativas, las industrias de autogestión, las industrias de los trabajadores están funcionando al igual que las industrias capitalistas que pueden venir del extranjero, ¿verdad?
pero con un proyecto diferente. En los primeros 4 años de nuestra planificación empezamos a dar bien duro a la educación. Educación, la básica, la educación tecnológica, la educación vocacional, la educación universitaria y a la investigación y desarrollo. Si los países quieren crecer, tienen que crecer investigando. Y nosotros sí hacemos investigaciones, pero aquí, no sé, esas investigaciones no se utilizan, por lo tanto, tenemos que hacer investigación y desarrollo para innovar con nuevos productos que vamos a sacar al mercado. Eso es importante en esos primeros 4 años. De ahí salen esas industrias que después, en los próximos 4 años, se van a fortalecer junto con las industrias extranjeras, ¿verdad? Pero no nos vamos a quedar sin industria, las industrias extranjeras ya están en Puerto Rico. Por lo tanto, ya como señalé, vamos a hacer ese proceso de negociación y en el plan económico se habla del diálogo con los industriales, del diálogo con los empresarios y del diálogo con los trabajadores, porque los trabajadores son importantes en todo este proceso porque son los que crean las riquezas. Por lo tanto, nosotros tenemos que darle beneficios también a los trabajadores y explicarle a los empresarios que eso es necesario para tener una economía próspera y una economía que se sostenga a largo plazo. Así que vamos viendo un proyecto que se va articulando con ideas que son las ideas que el pueblo quiere, ¿ya? Pero que ahora están ocultas porque los que están administrando no le importa a la gente, le importa solamente el capital y hacer el dinero. A nosotros no nos importa, sí que haya capital, pero nos importa más que nada a los seres humanos. No el capital humano, sino los seres humanos. Esos seres humanos que tienen que tener plan médico, que tienen que tener pensiones, que tienen que tener asegurado un salario digno para que puedan pagar casas, para que puedan pagar todas las demás cosas que funcionan en ese sistema capitalista. La crítica que nos están haciendo es que estamos hablando del capitalismo. Nosotros no podemos cambiar el sistema sin consultar a las personas. Hablamos del capitalismo y nosotros le podemos explicar a las personas qué es el socialismo, con diferentes modalidades de socialismo, unos más acercados, otros menos fuertes, y la gente debe de escoger, porque nuestra propuesta dice que la gente va a definir eso en votaciones, porque no se va a hacer porque un grupito decidimos reunirnos y esto es lo que se va a establecer. Nosotros vamos a llamar a votaciones para que la gente entonces articule los proyectos de país que quiere, articule la forma en que quiere dirigir también la economía y articule además de eso lo que va a ser la Constitución del pueblo de Puerto Rico, ¿no? Entonces, son diferentes proyectos donde la participación ciudadana es importante y que la gente entienda el proceso, porque muchas veces la gente no participa porque no entiende. En nosotros queremos que la gente entienda, pero que entienda sobre todo que va a haber mucha equidad, ¿no? Y justicia, porque no es que no queremos dejar gente atrás, pero que sobre todo es un modelo híbrido, un modelo donde hay empresas públicas, empresas privadas y empresas que son propiedad de los trabajadores, cooperativas, y que en ese modelo todos tienen su espacio y son importantes. Así que dentro de esa reconstrucción que queremos de Puerto Rico, donde vamos a estar trabajando poco a poco todo esto, esa planificación industrial es importante, pero también esa planificación que tiene como objetivo llevarnos a la independencia económica, superar la dependencia que tenemos actualmente. Y ahí me detengo un momentito. Parte de los fondos de transición tienen que ver con esos fondos de dependencia. Cuando Estados Unidos le da independencias tuteladas a algunas de sus ex colonias, ¿verdad? Le dio, pues los fondos federales se los asignan y ustedes hagan lo que quieran con los cupones y con los fondos que se les está dando. En este caso, nosotros no queremos eso. Nosotros queremos los fondos para articular un proyecto de país. No para dar ayudas exclusivamente, sino para que ese dinero se utilice para el pueblo de Puerto Rico. De manera que superamos la dependencia y nos movemos hacia la independencia. Y eso es parte de la estrategia. Fortalecer las industrias de Puerto Rico, establecer estrategias de hacia dónde dirigirnos y cómo vamos a manejar el asunto de Puerto Rico fuera de Puerto Rico, o sea, a nivel internacional. Y aquí hay otro punto importante. Como no vamos a estar atados a las leyes de cabotaje, tenemos unas economías adicionales para nosotros, ¿verdad? Porque las leyes de cabotaje nos hacen más caro ese transporte. Pero como país soberano podemos hacer tratados comerciales y podemos articular otras formas de manejar como la entrada y la salida de barcos y aviones. Y Puerto Rico se puede convertir en un hub del Caribe o un lugar estratégico, porque eso es Puerto Rico, un lugar estratégico donde las industrias tanto de aviación como marítimas pueden entrar a Puerto Rico
descargar y hacer negocio y a la misma vez seguir hacia otros lugares. O sea que tenemos posibilidades en la medida que tengamos la soberanía en nuestro lado. Por lo tanto, nuestra independencia tiene que ser independencia y soberanía, porque sin soberanía no podemos hacer todas estas cosas. ¿Sí? Es parte de lo que queremos estar explicándole al pueblo de Puerto Rico. Y además de eso, tenemos que ir entonces viendo cómo vamos a crear todas esas cadenas de valor de todo lo que se hace en Puerto Rico. O sea, el papel que van a jugar los abogados, los médicos, los ingenieros, las industrias, los maestros, o sea, todo uno. ¿Qué aportaciones vamos a darle a la economía de Puerto Rico para que siga generando más valor? Porque no es tener unas industrias y ya. Es que tenemos que estar continuamente en movimiento porque ese es el mundo del capitalismo, ¿verdad? Esa economía digital, que también es importante, que es nueva, y que está en manos de unas empresas exclusivamente de Estados Unidos, cómo nosotros también podemos entrar en ese proceso y cómo podemos beneficiarnos. Fíjate que parte del problema es nosotros tenemos internet aquí, pero nosotros no controlamos todo lo que tiene que ver con internet, pues nosotros tenemos que aprender también a manejar estos asuntos. Y en Puerto Rico hay muchos jóvenes que saben de esta cuestión de las computadoras y de programaciones y de cómo manejar todas estas cosas. Y eso es parte de lo que queremos también. Dentro de esa diversificación, ¿cómo podemos lograrlo? Elementos claves del plan. ¿Cuáles son? Alimentos. Nosotros estamos abogando por la soberanía alimentaria. Por lo tanto, nuestro plan incluye todo lo que tiene que ver con las siembras, pero también todo lo que tiene que ver con soberanía alimentaria. Cómo adelantarnos hacia la soberanía alimentaria en Puerto Rico. Cómo nosotros podemos manejar los materiales de construcción y cómo podemos reconstruir en casos de emergencia. Y Puerto Rico, como isla del Caribe, puede enseñar a otras islas del Caribe o aprender de otras islas del Caribe cómo lograr ese proceso de resiliencia, ¿verdad?, ante los embates del cambio climático. Y nosotros sí hemos hecho proyectos de eso, lo que pasa es que están opacados y no están en manos del gobierno, pero sí los hemos hecho, desde recuperación de corales hasta bosques que estamos haciendo comunitarios para poder recuperar esos espacios boscosos que son importantes en Puerto Rico, y cómo podemos utilizar materiales que sean más afines con Puerto Rico, de manera de que nuestra arquitectura responda a el clima de Puerto Rico. Y eso nos lo dijeron hace muchos años atrás los arquitectos y después lo olvidaron, pero era parte de ese modelo de arquitectura que cuando trajeron a los arquitectos de Estados Unidos para Puerto Rico, ellos descubrieron, no, aquí hay que hacer una arquitectura diferente, una arquitectura tropical. Y eso es como ese banco de conocimiento que tenemos que recuperar y también generar hacia afuera. Además de esos materiales de manufactura, ¿qué podemos hacer en Puerto Rico? ¿Cómo lo podemos hacer? Pero además de eso, ¿qué tenemos que traer de afuera? ¿Y cómo le vamos a dar valor añadido a todas esas materiales que traemos de afuera? Y en esto es importante hablar de la infraestructura, porque la energía eléctrica tiene que ser una matriz energética que se encamine a sustituir el petróleo y el gas y el carbón. Porque el problema es que no podemos seguir atados a comprar esa energía en el extranjero, ¿no? Nosotros tenemos que sí comprar alguna, pero tener nosotros nuestra soberanía energética en Puerto Rico. Y nuestra soberanía energética está en el sol, está en el aire, pero sobre todo está en el movimiento de las olas del mar, esa mareomotriz que en Puerto Rico no se le hace caso, pero que sí se puede dar y que sí tenemos posibilidades. O sea, que sí hay posibilidades de movernos a tener esa energía más barata y nuestra, de esa soberanía energética. Procesos tecnológicos, porque nosotros no nos podemos quedar atrás, tenemos que también innovar y crear conocimiento tecnológico, pero también dentro de las comunicaciones. O sea, tenemos ese campo abierto también para nosotros, tenemos el campo abierto también en todos los procesos educativos. Y en los procesos educativos, tanto los procesos que son físicos como los que son en línea, ¿no? Porque tenemos que tener esa posibilidad, pero también le tenemos que acercar las escuelas a nuestros niños, y en las escuelas incluimos también los centros de cuidados de niños, porque tú no le puedes pedir a la gente que vaya a trabajar y no tener un lugar donde dejar a sus hijos, un lugar que sea seguro, un lugar donde esos niños estén ahí, y si tú sales a las 7 de la noche, ese centro de cuidado tiene que estar hasta las 7 de la noche o más, ¿no?, para darle servicio a esa gente que tiene turnos rotativos, que es parte del capitalismo, tampoco lo podemos negar. Así que dentro de ese proceso nosotros estamos contemplando todo esto, pero recuperamos también muchas tesis que habían en Puerto Rico. Y aquí vamos, o sea, no fue 100% creación de uno. En Puerto Rico se lleva hablando más de 60 años de modelos económicos alternativos. Y si vamos buscando las tesis políticas de los movimientos independentistas en Puerto Rico, desde el Partido Nacionalista, el Partido Independentista, el Partido Socialista,
el Partido Socialista Puertorriqueño, no el Partido Socialista Obrero, ¿no? El Partido Socialista Puertorriqueño, que después se convirtió y llegó a ser hasta el Movimiento Nacional de los Tociados, ¿no? De ahora, todos ellos han generado diferentes tesis económicas de cómo podemos articular un proyecto de país. Lo que pasa es que nos concentramos en la política y se nos olvida enseñar a la gente que sí podemos ser libres, ¿no? Que sí podemos movernos hacia la independencia y la soberanía, que tenemos la posibilidad. ¿Y cuál es el indicador más sencillo? El Producto Interno Bruto de Puerto Rico, que no es un indicador súper bueno, pero el Producto Interno Bruto de Puerto Rico es mucho más alto que el de Japón, el de Puerto Rico, pero somos más pobres. Porque ese Producto Interno Bruto parte se va para el extranjero y no se reinvierte en Puerto Rico. En la independencia, ese Producto Interno Bruto se queda en Puerto Rico y se reinvierte en Puerto Rico. Y ahí está ese proyecto de país que mencionó Carlos en un momento dado diciendo, mencionaste que también tenemos dinero, y lo mencionaste, Manuel, y dice que tenemos dinero. Sí, porque nosotros tenemos un dinero que actualmente no se queda aquí y se va fuera de Puerto Rico. Además de las aduanas, de lo que se cobra en puertos, de lo que se cobran en tarifas aéreas para pasar por el espacio aéreo de Puerto Rico, ¿no? Y por las costas de Puerto Rico, pues además de eso también tenemos esa capacidad de producir que lo mencionó Carlos ahorita. O sea, nosotros somos productivos, pero todos los días nos dice el gobierno, el país, Puerto Rico es improductivo, Puerto Rico hay gente que no trabaja. Y tú dices, pero ¿cómo va a ser posible si la economía se está moviendo? Porque hay una gente que está trabajando, pero no se reporta. Y tenemos que articular proyectos también para que esa gente se reporte. Y qué mejor que darle un plan de salud universal, que darle el retiro, ¿no? Asegurarle esos dos beneficios. Y mucha gente de los que están actualmente no reportados se van a reportar. Y sí, porque además de que le eliminas esos costos adicionales al negocio, ¿no? Pues le está diciendo, vas a tener beneficios, te vas a beneficiar. Y entonces si a eso tú lo articulas, que vas a hacer una reforma contributiva donde le hace justicia a los trabajadores en Puerto Rico, ¿no? Y la carga la va a ocupar pues los que tienen más, pues entonces tenemos un proyecto que es equitativo, es justo y provee ingresos al pueblo de Puerto Rico, porque el problema principal es que dicen que Puerto Rico no tiene ingresos, pero cuando miramos las cuentas que la Junta de Control Fiscal ha establecido últimamente, cada vez el presupuesto sigue creciendo. Sí tenemos ingresos, porque sí estamos produciendo, sí se está moviendo la economía. Lo que pasa es que no se queda en el país. Y que la gente que está llegando por Ley 20 no está aportando a Puerto Rico. Las empresas que están trayendo le están diciendo no paguen impuestos. Y cuando tú dices no paguen impuestos, es injusto con el empresario puertorriqueño que está pagando 32% de impuestos, ¿no? Entonces, ahí vemos las diferencias y por qué es importante esta cuestión de la equidad y la justicia contributiva en ese sistema. Y cómo se puede articular para tener ese dinero aquí y construir un país soberano, un país próspero y un país que nos represente a todos y nos dé oportunidades. Y las oportunidades son también importantes. En el plan B, al final, en un anejo, hay un proyecto bien interesante que es crear una renta universal. Ese proyecto de la renta universal, que lo critican en todo el mundo y que en algunos países se ha establecido y muchas empresas los han boicoteado, ¿no? Es un proyecto que en Alaska existe, por si acaso, en Alaska de Estados Unidos, ¿no? Existe, que es que tú le das un ingreso a las familias, un ingreso, o sea, es como darle cupones, ¿no? Pero le das un ingreso, pero no a los pobres, sino a todo el mundo. ¿Para qué? Para si yo quiero estudiar arte, pero mis padres me dicen no, porque te vas a morir de hambre, yo puedo estudiar arte, ser artista, ser músico o ser cualquiera de las versiones que se hacen en arte, a lo que me convierto en un artista que genere ingresos, o a lo mejor no me convierto en un artista que genere, pero tengo un ingreso para pagar la renta, un ingreso para pagar mis alimentos y no tener esa presión económica de que tengo que irme a trabajar en un empleo precario donde no pueda hacer mi proyecto, que quiero hacerlo en el menor tiempo. Fíjate que nuestros estudiantes tienen que extender, en vez de hacerlo de 4 años, como la mayoría de nosotros, los más antiguos, hicimos nuestro bachillerato, ¿no? Pues entonces muchos de ellos tienen que hacerlo en 6 años, porque tienen que trabajar y a la misma vez tienen que ir construyendo poco a poco ese mundo de ellos. Pues nosotros les tenemos que asegurar para ellos ese ingreso, pero también para las personas mayores de edad, ¿no? Y también para las personas que no consiguen empleo, porque hay que reconocer que hay gente que no consigue empleo.
que pueden tener destrezas, pero donde están viviendo no es la demanda para esa destreza que tienen, o porque tienen algún artículo, alguna forma diferente, o porque se quedaron cuidando a los hijos, o porque se quedaron cuidando a los padres, como ahora está sucediendo con muchas de las personas que tienen que cuidar a sus padres, ¿verdad? Y que no tienen los $1,800 para meterlos en un asilo, ¿verdad? En un asilo barato, ¿verdad? Entonces, pues lógicamente, pues queremos darle también esa libertad económica a las personas, pero también para esa gente que se quedó cuidando y que después quiere volver al mundo laboral, pues también le tenemos que articular proyectos donde ellos puedan tener destrezas desarrolladas y poder entonces volver de nuevo a ese mundo laboral. Todo eso es parte de lo que se debe estar pensando en ese Puerto Rico, y no como ahora que en la colonia no pensamos en las personas. Pensamos solamente en atraer empresas que hagan dinero y que dejen algo aquí y que contaminen todo lo que quieran contaminar. Y entonces se nos olvida también que eso también es parte de este proyecto. Este proyecto dice que no es contaminar, no es hacer todo a lo loco en Puerto Rico. O sea, no es como AES que viene y nos deja las cenizas por ahí, nos contamina y después el gobierno de Puerto Rico le da dinero para limpiar lo que ellos debían de limpiar, porque la ley dice que el que contamina paga. Pero entonces el gobierno de Puerto Rico le da dinero a ellos porque no se atreve a hablarles y decirles, mire, tienen que limpiar o tienen que incluir esa contaminación en el precio para no ser los más baratos que supuestamente generan energía en Puerto Rico, porque son los más baratos porque contaminan más. Pues nosotros no queremos eso, porque contaminar más significa que mi cuenta de salud se va a hacer más grande, porque voy a tener más gente con cáncer en Puerto Rico, más gente que no va a estar, no puede trabajar porque tiene una limitación por culpa de la negligencia del Estado. Y nosotros tenemos que ser responsables con esos seres humanos. Y parte de ese proyecto del Plan Universal de Salud es que se vaya poco a poco articulando, que la gente pueda entonces encajar en el nuevo modelo económico y que a la misma vez no sientan la presión de que no tengo dinero para hacer las cosas. Van a decir que no se puede hacer. Sí se puede hacer. Si nosotros hacemos bien las finanzas que se tienen que hacer. Y por eso es crear este fondo soberano, donde el fondo soberano provee para eso. Hay islas pequeñas que ya han creado fondos soberanos. Es verdad que no tienen la economía que tiene Puerto Rico, como las islas Fiji, pero ellos tienen un fondo soberano. Ellos generan su ingreso, hacen su presupuesto y cuando tienen déficit van al fondo soberano y piden entonces para cuadrar ese déficit, pero el fondo soberano no es para darle continuamente dinero, sino para tenerlo ahí de emergencia. Así que nosotros podemos crear también otros fondos soberanos con el dinero que vayamos identificando y diciendo, vamos a crear este exclusivamente para las pensiones y vamos a crear este exclusivamente para la educación, ¿no? Y así podemos ir articulando un país diferente, y ese es el país diferente que queremos. Por eso es que no es neoliberal, es un país del pueblo, es un país social y solidario porque piensa en las personas y porque además de eso le consulta a las personas. La pregunta que me hacen a mí es, y eso de consultar es muy difícil. Pues, cuando se creó el Estado Libre Asociado, allá para el 50, ese era el modelo que se había establecido en Puerto Rico, de consulta con las comunidades. Me acuerdo porque leí los libros de educación a la comunidad que están en Divetco, en Puerto Rico, o sea, y actualmente están en el archivo del Canal 6, ¿verdad? Las películas de Divetco, ¿verdad? Donde le enseñaban a las personas cómo ser solidario. Y en esas películas te hablaban de la solidaridad, por eso se construyeron las casas de ayuda mutua. Las casas de ayuda mutua, que es el mismo modelo que donde yo vivo en Barceloneta, donde vive mi padre, casi todas las casas son el mismo modelo allí. O sea, la misma casa de 2 cuartos, sala, comedor y cocina y baño, ¿verdad? En cemento. Pues esas casas se construyen con ayuda de comunidad. El gobierno les daba el plano, el gobierno le vendía a bajo costo los bloques, el cemento y todo lo demás, y la gente ponía la mano de obra. Pero no era que Carlos hiciera su casa y después se fuera a vivir a su casa, era que Carlos tenía que construir la casa de Marta también, y Marta tenía que ir a construir la casa de Carlos, ¿no? Y así se iba haciendo ese proceso de solidaridad. Ibas aprendiendo también que la solidaridad te ayuda también a vencer los vicios, a vencer el crimen, a articular proyectos de país. Entonces se discutían en las comunidades en lo que llaman el presupuesto participativo, que se empezó a hablar en la época de Sila, ¿tá? El presupuesto participativo se hablaba en qué voy a gastar el dinero. Y se tomaban unas decisiones en la comunidad porque la gente tiene que participar, ¿no? Y tiene que participar decidiendo en qué voy a gastar mi dinero, el dinero de la comunidad. ¿Qué es la prioridad ahora? La carretera, el alcantarillado, el poner redes solares, ¿no?
pues la gente define esos proyectos anualmente. Y eso se hacía en Puerto Rico y se discutía continuamente y se hablaba, pero llegaron los políticos y los políticos, detrás de ellos llegaron la gente que quería hacer inversionismo político, ¿verdad? Que querían los contratos para ellos y dijeron que no se podía hacer así porque eso era muy lento. Era lento porque era consultar con la gente, pero era planificación de verdad y planificación indicativa, donde el gobierno también establecía unos proyectos que eran importantes para Puerto Rico. O sea, si hace falta una carretera, la carretera se tiene que hacer. Si hace falta poner los postes de luz se tienen que poner. Y era parte de ese proceso de cómo con el pueblo ibas construyendo todo lo que tú ibas manejando. Y la gente manejaba desde los canales que existen en Isabela, entre Isabela y Aguadilla, que existen unos canales de riesgo. La gente manejaba la limpieza de esos canales. La gente hacía puentes también. Y me acuerdo que eso lo aprendí después de María, cuando fui a visitar una comunidad que el puente se había ido con el río. Como no llegó el gobierno por allí, pues alguien dijo, pues es que yo construía puentes cuando yo era joven, ¿no? Pues dime cómo lo hacía. Entonces lo que hizo fue, el ferretero donó los materiales, ¿no? El de la ferretería, y la gente puso la mano de obra y con los conocimientos de ayuda mutua hicieron el puente, y el puente está todavía hoy. El puente que hicieron, que hizo el ejército y que hicieron los otros con muchos chavos y dinero, ese se fue con Fiona, pero el que hicieron la gente está allí y es respetuoso con el medio ambiente. Así que la gente sí sabe si le damos esas herramientas. No tienes que tener muchos grados universitarios para aprender y que te diga y moverte en esta situación comunitaria que es importante. ¿Y por qué la comunidad es importante? Porque es la única manera que podemos erradicar el crimen y la droga. Y entonces con el plan de ingreso mínimo, que también te ayuda a erradicar la droga, porque no tienes que entonces irte a un punto de droga a conseguir dinero, ¿no? Lógicamente tenemos que hacer, en el plan de salud tenemos que trabajar la salud mental y la salud de estas personas que se pueden reintegrar, porque en esa misma comunidad que fui a visitar en Utuado, también tenían una clínica comunitaria, y en esa clínica comunitaria, uno de los que trabajaba allí era uno que ellos habían rescatado de la droga. O sea, que sí existe como proyecto comunitario, que sí la gente todavía tiene ese germen de lo que fue ese proyecto de economía social y solidaria que se hizo en Puerto Rico y que fue eliminado de golpe y porrazo en la década del 70, junto con el sistema de salud y con todas las cosas buenas que habíamos creado, porque la prioridad fue el capitalismo de explotación, el capitalismo de venderle a la gente, el capitalismo de separar a las personas de sus contextos sociales. Y entonces nosotros queremos recuperar todo eso. Y sabemos que se pueden hacer y sabemos que también se puede manejar una economía próspera con todas estas ideas. Pero yo he estado hablando mucho, no sé si tengo otras preguntas porque... Sí, yo quiero puntualizar algunos hechos y datos del plan, que de paso lo pueden ver en la página de internet de Plan B Independencia, www.planbcorridoindependencia.org. Y ahí pueden examinar en detalle todo lo que dice el plan. Yo quería que puntualizaras, Marta, que el plan también contiene una serie de instituciones que hay que crear en la República para el aparato financiero, para estos fondos de inversión soberana. ¿Le podrías dar una panorámica al público sobre cómo se administraría ese dinero? Pues mira, nosotros sí, yo lo he mencionado en algunas instancias, una de ellas son los diálogos que vamos a hacer con los empresarios, ¿ya? Tanto los comerciantes como los industriales y con los trabajadores. Eso es uno de los importantes, porque eso significa que tenemos democracia participativa continuamente, ¿ya? Pero también se tiene que crear un banco nacional con un modelo diferente en Puerto Rico y una hacienda pública. Y eso no es extraño en Puerto Rico porque cuando invadieron a Puerto Rico en 1898, nosotros teníamos un banco nacional y nosotros teníamos una hacienda pública, ¿verdad? Pues había corrupción también, pero teníamos nuestro banco nacional y Estados Unidos todavía no tenía el dólar, ni tenía tampoco esta cuestión del sistema de reserva federal que se estableció en el 17. ¿No? Bien, por lo tanto, mientras estuvo ese proceso de 1898 hasta el 17, un poquito menos, ¿verdad? Se utilizó el dólar puertorriqueño, el peso puertorriqueño, lo único que le pidieron fue quitar la reina de España, ¿no? Y pon ahí entonces cualquier otra cosa, ¿no? Y entonces por eso era que nosotros llamamos peso al dólar, porque como se llama peso, ¿no?
Pues entonces hicimos esta moneda y nosotros manejábamos la política monetaria en Puerto Rico. Ellos nos quitaron la política monetaria, pero nosotros sí lo teníamos y lo habíamos articulado. Y digo todas estas cosas porque algunas veces se dicen, que nosotros no tenemos conocimiento. Sí tenemos conocimiento. Que nos hayan quitado el conocimiento es parte del coloniaje. Y un proceso importante y que no está en el plan porque tenemos que hablar con psicólogos para que nos digan cómo hacerlo, es cómo vamos a descolonizar las mentes de los puertorriqueños. Porque son muchos años de coloniaje que nos están diciendo que no podemos hacer las cosas. Y nosotros sí podemos hacer las cosas porque todo lo que he hecho referencia es cosas que nosotros hicimos y que podemos recuperar porque está dentro de nuestra mente colectiva, ¿verdad? Y que lo aprendimos en algún momento. Otra de las instancias que se van a crear, lógicamente, tiene que ver con ese proceso de transición, ¿verdad? Porque esto, como señalé, nos dan la independencia, pero hay que crear un comité de transición, un grupo de transición hacia la independencia y otro comité de transición hacia lo que serían las leyes y las constituyentes, que me imagino que Carlos y Emanuel pueden hablar más de eso, ¿verdad? Y además otro comité que crea las reformas en los impuestos y las aduanas y que articule qué es lo que tenemos y cómo lo podemos hacer y cómo es que le podemos bajar los impuestos a las personas. Todo eso son diferentes instancias que se pueden crear, además pues de diferentes modelos como las zonas económicas especiales, que no es nuevo porque nosotros en Puerto Rico inventamos ese concepto en un momento dado y después lo copiaron en otros países y aquí lo dejamos perder. Cómo vamos a trabajar con el sector pesquero, ¿verdad? Con todo lo que tiene que ver el océano, cómo vamos a trabajar con la soberanía alimentaria, y eso no es simplemente sembrar, eso también es articular proyectos de país, cómo vamos a trabajar con eso. Y otras que pues ahora que no me acuerdo directamente, pero sí son parte de ese proceso de diálogo que vamos a establecer en el camino hacia la independencia, que nos va a durar 20 años, pero van a ser 20 años donde ustedes van a ver que los últimos 4 años van a ser los más felices, los más prósperos y los mejores para Puerto Rico. También hay pues un concepto de que en las soberanías particulares, locales, tú vas construyendo una soberanía y te vas descolonizando. Tuve la oportunidad de compartir con Ian, que es el director de Josco Bravo. No sé si conoces ese proyecto, que es una escuela de soberanía alimentaria. Exactamente, que aún desde la colonia y en preparación a la independencia se pueden ir creando estos espacios de libertad soberana y de iniciativas industriales, mercantiles o agrícolas que puedan descolonizar a la gente en el sentido de que sí se puede, ¿verdad? Y me dejó boquiabierto la cantidad de personas que ya se han graduado de sus cursos agrícolas, más de 1.500 personas se han graduado y que tienen que rechazar cada vez que abren unas sesiones de educación a cientos de personas que solicitan, porque no pueden educar a todo el mundo. Lo mismo el proyecto de Casa Pueblo en Adjuntas, donde se está creando esta mentalidad de la soberanía energética, en donde las comunidades se den uno de los recursos más importantes para el crecimiento y el desarrollo económico, que es la energía eólica, solar, ¿verdad? La renovable. Así que aún antes de la independencia hay unos espacios donde los puertorriqueños y puertorriqueñas se pueden integrar para ir abonando a esos espacios de poder que van a ser bien importantes en el proceso de la República. Uno de los elementos que siempre mencionan cuando se habla de la República es nos vamos a morir de hambre, pero todo lo contrario, ahí es cuando la agricultura podría despegar. Y yo quisiera que nos hablaras de por qué la agricultura tendría más espacio bajo una república que bajo la colonia. Y esos le podemos llamar islas soberanas, ¿no? Dentro de la isla, ¿no? Porque son espacios que se van creando. El doctor René Márquez, el hijo de René Márquez, el escritor que murió, él escribió 2 libros sobre economía y el primero de ellos, él se dedicó a escribir todos los espacios que podemos conseguir en Puerto Rico, espacios de valor económico en la agricultura. O sea, su primer capítulo fue más que de eso. Le puso hasta los costos y todo. O sea, estaba todo ahí establecido, ¿no? Así que sí había un modelo, sí hay formas de hacerlo, ¿no? Y hay gente que ha escrito sobre el tema diciendo que nosotros podemos estar mejor en la independencia porque entonces podemos buscar alternativas. Fíjate que en Puerto Rico, cuando amenazaron en Estados Unidos con no dar los cupones porque estaban en la huelga esa o el paro ese
o como lo quiera llamar allá Trump, ¿verdad? El cierre del gobierno. Porque ellos dicen que los empleados no pueden hacer huelga, pero el gobierno hizo una huelga, ¿no? Básicamente. Pero bueno, ese paro donde decían que no iban a dar los cupones, la gente se desesperó, pero se desesperó porque la gente va a ir a comprar al supermercado, no ve que tiene al lado el espacio soberano para consumir. Lo mismo pasó con el huracán María. Yo veía algunas veces las personas diciendo, no tenemos nada de comer. Yo decía, es imposible que alguien en el campo no tenga nada de comer porque debe haber viandas en esa tierra que no se llevó el viento, ¿verdad? Entonces alguien se lo cuestionó a una de las personas y dijo, es que yo no como esas cosas, porque a nosotros también nos cambiaron, nos colonizaron la forma de alimentarnos, ¿verdad? Y entonces la soberanía empieza diciendo, tienes que recuperar esos espacios que te fueron quitando. Por eso es importante esas islas de soberanía que nos van descolonizando mentalmente y nos van diciendo, sí, podemos hacerlo, pero tenemos que cambiar hábitos de consumo, es lo primero, y aprender a consumir lo que nosotros estamos produciendo, lo que será nuestra dieta. Con esa dieta nadie se muere. Inclusive ahora está de moda porque muchos de los que son vegetarianos lo que comen es vianda, ¿no? Arroz blanco y nada más. O sea, es parte de ese proceso. Habichuelas Eso, lo que decía el Gran Combo, arroz con habichuelas y vianda es lo que hay. Pues eso, claro. ahora es lo que comen los vegetarianos. Pues antes eso era una dieta supuestamente de los pobres y que había que añadirle carne. La carne no es necesaria, pero si la gente necesita carne, tenemos producción agrícola en Puerto Rico de carne también. ¿No? Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a cambiar esos malos hábitos de consumo y a mejorar los hábitos de consumo. Y mucha de la gente que va a comprar con eso, con las ayudas económicas que son importantes, ¿verdad? Para algunos de ellos, muchos de ellos lo que compran son refrescos y compran cosas llenas de azúcar. Y ahí tenemos que volver de nuevo a descolonizar nuestras mentes y a decirle a la gente, tú te puedes alimentar bien con poco dinero y con estos alimentos que no tienen que ser tantos, ¿verdad? Porque parte de nuestra gordura se debe a que comemos demasiado, ¿verdad? Demasiadas cosas que nos hacen engordar y no necesariamente que nos alimentan, ¿no? Y ahí es que empieza. Entonces, el Josco Bravo es uno de esos espacios que le está enseñando a la gente que sí se puede. La UPR de Utuado, con su programa de economía agrícola, está enseñando a las personas que sí se puede, pero además de eso, esos muchachos allí están cogiendo lo que producen y están generando industrias adicionales para darle vida útil durante todo el año. Eso es importante, porque ellos te hacen desde harinas, ¿no? Y hay una fábrica que se creó en Lares que se llama Harinas de Lares, que salió de esos jóvenes de la universidad, ¿no? Donde ellos en su proceso de repensar qué voy a hacer con estos productos agrícolas, empezaron a ver que habían otras alternativas y que cosas que se botaban sirven. Y ahí vieron entonces que sí podemos pensar un Puerto Rico diferente y sí podemos cambiar, o sea, descolonizar nuestras formas de ver las cosas. También tenemos que descolonizar la ciencia, porque la ciencia que nosotros tenemos es una ciencia colonizada, que nos dicen las cosas tienen que funcionar como funcionan en Estados Unidos y no como funcionan en Puerto Rico. Ese es el problema con los postes en Puerto Rico. Y como la UPR de Mayagüez creó unos postes, los postes riqueños, pero que no los utilizan en Puerto Rico, pero que son resistentes a los huracanes, ¿no? Porque ellos empiezan en la medida que tú empiezas a investigar, a innovar, tú empiezas a descolonizar también. En la medida que tú repites lo mismo, tienes un problema, ¿no? Entonces ahí es el problema. Por eso hablaba que algo que eso nos quedó es como descolonizar las mentes, porque eso requiere más pensamiento, no es un pensamiento, bueno, lo económico y lo político requiere mucho pensamiento, pero cómo vamos a ir descolonizando poco a poco el puertorriqueño y la puertorriqueña, de manera que vaya entendiendo que ellos pueden hacer las cosas y que podemos estar mejor en la independencia, es parte de lo que nosotros tenemos que hacer con estos programas educativos. Marta, quedan unos minutos, ¿verdad?, para terminar el programa. Pero a mí me gustaría que, pues, en tu expertise de economista, nos dijeras algunos datos o cifras de por qué la vida bajo la colonia en términos económicos es lo peor y por qué no tenemos crecimiento, desarrollo, por qué tenemos estos niveles de pobreza y cómo la educación realmente se ha destruido. ¿Nos podrías hablar por qué es indispensable la independencia a la luz de cómo vivimos en esta colonia? Porque se normaliza la precariedad, se normaliza lo sucio, lo feo, lo destruido. Y eso no es la vida que puede vivir en un país independiente. Y que no se trata como a veces nos imputan, ¿verdad? Que la independencia es un capricho
de los independentistas. No, es una necesidad, ¿verdad? Y yo creo que es a eso que nos estamos dirigiendo con el Plan B Independencia. Mira, es mucho lo que me estás pidiendo para poco espacio, pero te voy a dar un ejemplo. Sí, porque un empresario, 5 minutitos. un empresario me estaba comentando que el puerto de Ponce, que se hizo para comercio internacional, ahora lo está utilizando el ejército. Sí. Y él que comercia por el puerto de Ponce, ¿verdad? Porque él me dijo, yo le di vida al puerto de Ponce porque yo moví todo mi comercio por Ponce, ¿verdad? Y allá entonces se crean empleos. Pues ahora lo desplazaron, le quitaron el espacio que le había alquilado para almacenar las cosas para el ejército. Eso es la colonia. O sea, a nosotros nos sacan del medio para otras prioridades que no son las nuestras. Este empresario que está generando riquezas en Puerto Rico, que está moviendo la economía, que es puertorriqueño, lo acaban de desplazar. Entonces, los barcos que va a traer la mercancía no pueden llegar con la misma frecuencia, afectando su negocio. Por eso en la independencia estaremos mejor, porque en vez de actuar por caprichos del imperio, vamos a actuar con nuestros propios criterios. O sea, nosotros vamos a definir cuál es nuestra prioridad. El ejército que no genere mucho desarrollo económico, solamente un poquito de crecimiento económico, o el empresario que genera desarrollo económico y crecimiento económico. Y esa es la diferencia entre uno y el otro, porque eso es importante que lo empecemos a ver y lo pensemos a verbalizar. O sea, nosotros estamos destruyendo lo poco que hemos tenido por esta cuestión ahora del militarismo. Nos convertimos de nuevo en lo que éramos en 1898, un enclave militar. Tras que tenemos a la Junta de Control Fiscal, que es 1898 también, gobierno de esa época, ahora volvimos de nuevo a ser un enclave militar y lo militar es la prioridad y la prioridad no debe ser esa, porque eso nos genera ese movimiento económico que es importante. Ya Caraballo Cueto lo ha mencionado varias veces, que cuando el ejército se retira, mejora la economía de las áreas. Cuando ellos están allí, solamente es un enclave para un grupito, para extraer esas riquezas y después lo demás no importa. Así que esa es la diferencia. En la independencia nosotros decidimos, en la colonia deciden otros. Sí, aparte de que pues, los números que dan sobre la situación de la pobreza, sobre el subempleo, sobre la economía subterránea, la injusticia de las contribuciones, el que el gobierno de Puerto Rico no pueda proponer ningún plan porque no tiene poderes para establecer un plan de crecimiento y desarrollo económico, porque la Junta es neoliberal y la Junta le bloquea cualquier medida que sea para beneficio del pueblo y cualquier medida de solidaridad. Así que no hay espacio. Los jóvenes no consiguen casa, los alquileres están por las nubes, están tratando de destruir finalmente la Universidad de Puerto Rico, han acabado con los sistemas de retiro del gobierno. O sea, aquí no se respira ningún tipo de paz. La energía eléctrica. La energía eléctrica, no, de eso, ¿verdad? Que estamos todos los días en esa precariedad y que lo que viene en términos de los costos que nos va a imponer la privatización son escandalosos. Yo estoy participando en el caso de la tarifa de negociado y lo que esa gente pide, porque es un negocio de capitalista, sin embargo, es un mantengo corporativo porque esas empresas no tienen pérdida, porque tienen sus ganancias aseguradas. Y así no es que funciona el capitalismo, y por eso piden y piden, y nosotros vamos a tener que estar pagando hasta que lo saquemos, ¿verdad? Así que todas las oportunidades que podrían existir para que el país se pueda liberar económicamente, pues son puertas cerradas porque estamos en una economía de extracción de la riqueza por parte del capital norteamericano. Y eso es lo que traería la independencia y lo que permitiría entonces desarrollar como políticas económicas que traigan ese bienestar. Y que esto de los 20 años, Marta, no es arbitrario. Muchos países que ahora son potencias económicas tuvieron estos cambios radicales y en 20 o 30 años lograron esta importancia económica, ¿verdad? Y sacar a tanta gente de la pobreza. Y con eso, pues... Es importante entender que la pobreza es creada también, porque le conviene al imperio tener gente pobre que dependan de ayudas económicas, y nosotros estamos hablando de la inversa. Cuando nosotros hablamos de un ingreso mínimo, le estamos diciendo, te vamos a dar libertad económica y tú decides lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, fíjate que son dos conceptos diferentes. Tú le puedes dar las ayudas económicas y ayudarlos a liberarse versus
tenernos en esta esclavitud de ellos estaban sufriendo porque le iban a quitar los cupones, ¿no? Ahí empezamos. La pobreza es creada, pero además es una pobreza para generar riquezas para otros, porque entonces los supermercados que venden productos extranjeros son los que se benefician de eso. Y ahí los agricultores de Estados Unidos y... Exacto. Pero no los de aquí. No, bueno, pues no se los de aquí. ha dado el tiempo. Lo dejamos ahí. Quiero ser bien puntual en esto de la hora y exactamente estamos cerrando la hora. Marta, muchas gracias. Ha sido una exposición magistral. No creo que nos quedemos. Pienso que volveremos tal vez más adelante para explorar temas más puntuales, ¿verdad? Con mucho más tiempo y granulosidad para que la gente pueda entender que esto está bien fundado y que tiene viabilidad económica una vez tengamos los poderes. Así que nosotros vamos a regresar la semana que viene en el podcast de Plan B. Agradecemos otra vez a la doctora Marta Quiñones Domínguez por su participación. Así que seguiremos discutiendo e ilustrando sobre la importancia de la independencia de Puerto Rico. Hasta luego. Hasta luego.